La pedagogía social y la pedagogía del texto en el contexto educativo, por Shirley Arcila, Ferney Rodríguez y Mónica María Serna. Nuevas comprensiones de la pedagogía social y de la pedagogía del texto. Pedagogía social. Desde los aportes que Ortega presenta, desde la pedagogía social, podemos comprender que esta no es un espacio, sino una toma de conciencia y reflexión de las acciones del individuo desde su ser, desde su interior, reconociéndose a sí mismo para luego reconocer al otro y desenvolverse en la sociedad. Por otra parte, Mollenhauer en su estudio por conocer los conflictos de los adolescentes, plantea que es más satisfactorio conocer dónde radica el problema y analizarlo, de tal manera que se pueda generar conciencia en todas las partes implicadas y lograr así una transformación social a través de la concertación. Se pueden tomar también las contribuciones de Kant y los aportes de Rousseau, quienes proponen la emancipación del ser humano, es decir, que la educación haga de los aprendices seres libres, pensantes y con capacidad crítica. Además, Kant también plantea que el fin último de la educación es la educación social, porque el hombre es social por naturaleza. Otro aporte a la pedagogía social lo hace Pestalozzi, con la importancia que tiene la familia en los procesos educativos, ya que es el núcleo de la sociedad, es decir, la familia es el primer círculo social donde se adquieren los primeros valores y la base, para así después enfrentarse al segundo círculo, que es la sociedad. Según Violeta Núñez, la educación social tiene un carácter incluyente que permite a los sujetos poder enfrentar los retos que le impone la sociedad, conociendo su realidad particular. Dentro de las competencias que un educador social debe defender y desarrollar es la puesta en marcha de los derechos humanos, propendiendo siempre por la integridad individual y colectiva sin discriminación alguna. Los educadores sociales deben velar siempre por el desarrollo individual del ser humano, apoyando la construcción de la solución de los problemas, para que éste aprenda a ser autónomo y tomar siempre sus decisiones con sentido social. La pedagogía social requiere de docentes que faciliten el empoderamiento de los aprendices para que puedan desenvolverse en la sociedad de manera responsable, autónoma, consciente de sus acciones y sus habilidades para generar una transformación social. La pedagogía social le permite al maestro ser innovador y constructor de sus propios métodos, metodologías y prácticas pedagógicas, partiendo siempre del objetivo de la misma, siempre con la premisa de la inclusión. Así pues, se puede ver que el educador social no es meramente un transmisor de conocimiento, sino un apoyo, un facilitador, un potenciador de habilidades en sus aprendices y una persona capaz de intervenir en las vidas de los estudiantes y dejar huella, respetar su personalidad, tener en cuenta sus necesidades, no excluir. Su trato siempre debe estar enmarcado en el respeto y la promoción de los valores y los derechos humanos. Debe ser un profesional íntegro, reflexivo, comprometido y con alto grado de empatía. Muy buenas tardes. Quiero iniciar presentando mis comprensiones sobre pedagogía social. Para ello me apoyaré en los siguientes referentes: López Herrerías, Mínguez, Pérez Serrano y el documento sobre competencias en educación social. En primer lugar, de la mano de López Herrerías he comprendido que la pedagogía social se puede entender, por un lado, como un programa de mejora, promoción y prevención que vincula a diferentes actores educativos con el fin de reinsertar a algunos a las vivencias socioculturales. Por otro lado, también se enfoca en la optimización educativa de la dimensión social. Se trata entonces de un programa centrado en un paradigma comunicacional donde la investigación, el diagnóstico y la planificación de intervenciones socioeducativas tienen como objetivo la vivencia optimizadora de lo social en la cultura.
Así las cosas, el pedagogo social lo que hace es un uso sociocultural de la vivencia humana en cuanto inacabada y por tanto educable, impulsando en todos los sujetos, pero especialmente en los que han sido marginados, la libertad, la creatividad y la dialogicidad como valores de la culturización. En el caso de Mínguez, me permito entender el lugar en términos disciplinares de la pedagogía social y su relación con la educación social. Comprendí entonces que es una de las ciencias de la educación y por la naturaleza de estas, la socialización es una de sus principales preocupaciones. No obstante, en sentido estricto, la pedagogía social es una ciencia de intervención socioeducativa enfocada al fortalecimiento de la competencia social de los sujetos. Se trata entonces de una disciplina teórica que reflexiona sobre la educación social. Esta última es un fenómeno de acción centrado en la intervención socioeducativa, en la prevención de situaciones que afecten la socialización de los sujetos y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Por ello, exige un conocimiento del contexto y una lectura de la manera en que se despliega la realidad social, así como la identificación de variables que hacen posible su intervención. Con lo anterior se desborda cualquier pretensión meramente instruccional en la educación y se sitúan las reflexiones e intervenciones en el plano de la socialización y del impulso del cambio social. Siguiendo a Pérez Serrano, aquí de lo que se trata es de poner en el centro la capacidad educadora de la sociedad y la función socializadora de la educación como caminos para la superación de las dificultades y la autorrealización humana. Respecto a las competencias en educación social, comprendí que no es suficiente con las competencias en el orden de lo didáctico y disciplinar con que cuente un docente para responder a las necesidades de socialización de los diferentes actores educativos. Es por ello que se requiere, en primer lugar, formación para la detección e intervención de los problemas de inserción en las diferentes comunidades. En segundo lugar, disponer de instrumentos para la planificación, organización, realización y reflexión sobre las intervenciones educativas. En tercer lugar, es menester que se opere un giro en la comprensión del acto educativo como labor que requiere de nuestra atención, respeto y empatía. La pedagogía del texto. En palabras de Mugravi, todo lo que sea comunicación o producción oral y escrita son resultados de la acción humana y siempre van ligados a los intereses, condiciones, necesidades y funcionamiento de la sociedad. La pedagogía del texto nos permite, a través de la enseñanza-aprendizaje, formar seres íntegros, capaces de transformar su realidad en su entorno social, histórico y natural. La pedagogía nace de la necesidad de formar los aprendices en su proceso lingüístico, permitiendo una interacción más asertiva y a su vez facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje en las diversas disciplinas que forman el currículo. Su finalidad es formar seres humanos desde las habilidades comunicativas, permitiendo que éste pueda enfrentarse a su vida social y laboral, reconociendo la diversidad discursiva y su carácter multidimensional. La pedagogía del texto permite un aprendizaje eficaz, estableciendo una serie de secuencias didácticas, para así mejorar las producciones orales y escritas de los estudiantes, poniéndolas en contexto. Para que el aprendiz comprenda que la pedagogía del texto no es meramente una teoría, debe ser práctica, debe ponerse en contexto. Esta le brinda al sujeto instrumentos que sirven como mediadores que le permiten conocer la realidad para poder comprenderla, adaptarse y así lograr aportar para generar transformaciones mediante elementos pedagógicos. El lenguaje oral y el escrito van de la mano, no deben estar aislados, pues ambos se complementan y deben proporcionar al estudiante estrategias que generen una comunicación asertiva. Los estudiantes deben tomar conciencia de los roles sociales que se asumen dependiendo del contexto en el que se estén desenvolviendo y del lenguaje utilizado. Es decir, no se habla del mismo modo con un docente que con un amigo.
La enseñanza del lenguaje oral y escrito no deben estar desligados, es decir, se deben impartir de forma simultánea, sistemática y con objetivos claros y precisos. Se debe dejar de ver la pedagogía del texto como una mera acción reflexiva, metalingüística, es decir, que se debe contextualizar, se debe adaptar a las necesidades de los aprendices. La expresión verbal, la comunicación y la socialización hacen que se dé la humanización y todas las formas verbales son posibles por los géneros textuales, es decir, el lenguaje verbal y oral son complementarios e inseparables. El texto hace posible la comprensión de saberes y desarrolla las capacidades de comunicación. En cuanto a la pedagogía del texto, siguiendo a Foundes, Mugravi y Arias, Ríos y Zuluaga, esta me ofreció elementos que afirmaban la condición humanizadora del lenguaje para los seres humanos. A lo anterior se agrega una perspectiva mucho más amplia del texto como realidad primaria y punto de partida para cualquier disciplina, especialmente en el campo de las ciencias humanas. Foundes me ayudó a reconocer que la alfabetización silábica solo ayuda a un dominio del código, pero no a la apropiación y experimentación de la condición humanizadora de la lengua mencionada. Normalmente los alcances de estas intervenciones concretas se encuentran desvinculados en gran medida de los contenidos y del contexto. El lenguaje es vital para los seres humanos porque a través de los textos y no de las sílabas, los seres humanos representamos, comprendemos y ordenamos el mundo. También somos capaces de reformular nuestras representaciones y transformar tanto nuestra visión de la realidad como nuestros planes de acción. Por eso, si queremos recuperar la dimensión liberadora del lenguaje, no se debe pensar nuevamente en la alfabetización. Lo que propone Foundes es toda una revolución en la educación de base a través de la pedagogía del texto. Siguiendo a Mugravi, entendí que un texto es toda producción verbal o escrita atravesada por un mensaje organizado en términos lingüísticos cuya meta es producir un efecto de coherencia en el destinatario. En ese sentido, un texto se encuentra fuertemente vinculado con su contexto de producción, con la manera como se organiza el contenido referencial, con las reglas de composición y su coherencia interna. Si bien existen diferentes géneros textuales, desde la pedagogía del texto se insiste que el saber una lengua no nos hace capaces de producir diferentes géneros en esa misma lengua, algo vital para enriquecer nuestras representaciones y ampliar los márgenes de nuestra humanización. Por lo anterior, aprendí que la pedagogía del texto trastoca la manera como enseñamos géneros textuales en cada disciplina. Primero, con la propuesta de texto mencionada. Segunda, por el hecho de que nos reta a los docentes a enseñar más géneros textuales en nuestras asignaturas. Finalmente, como tercero, nos invitan a enseñar a partir de lo macrolingüístico, es decir, del texto en su generalidad y no desde lo microlingüístico. Con Arias, Ríos y Zuluaga, comprendí que la pedagogía del texto es profundamente sociohistórica y cultural, especialmente por la base vigotskiana de la propuesta en la que los procesos de enseñanza o instrucción son los que jalonan el desarrollo humano, siendo el punto de inflexión del desarrollo cognitivo justamente la adquisición del lenguaje, el cual pasa de ser un lenguaje exterior a una habla interiorizada, con base en la cual gestionamos y controlamos nuestras acciones. Con el lenguaje nos construimos a nosotros mismos, nos relacionamos con el mundo e intervenimos nuestra realidad. Aplicación de la pedagogía social y la pedagogía del texto. El fin común de la educación es formar seres humanos íntegros, capaces de estar inmersos en una sociedad en donde cada día surge un cambio diferente. Es por eso que en nuestro contexto social educativo buscamos transformar la sociedad mediante prácticas pedagógicas que le permitan a los estudiantes desarrollar habilidades comunicativas, con las cuales pueda comprender, analizar y plantear soluciones a dichos problemas a partir de acciones que promuevan el respeto hacia el otro y hacia él mismo.
Tanto la pedagogía social como la pedagogía del texto nos da herramientas y principios que como docentes podemos tomar en nuestro quehacer educativo para plantear estrategias, metodologías, secuencias didácticas para construir un currículo pertinente que tenga como fin último generar conciencia social y crítica para así originar cambios positivos en la sociedad. En esta misma línea, se puede decir que la aplicabilidad de ambas pedagogías en nuestro campo laboral es del diario vivir. Inicialmente parten de la misma planeación del currículo, en el cual se plantea una construcción pedagógica y didáctica de planes de aula pertinentes al contexto de cada disciplina en particular. Desde la visión y la misión de nuestra institución, se trabaja por una educación integral, inclusiva y que desarrolle competencias básicas para desenvolverse en la sociedad, fomentando el respeto hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el entorno. Por otro lado, desde los proyectos institucionales también se ve una aplicación de ambas pedagogías, pues todos ellos permiten la participación constante de los estudiantes en diferentes actividades. Uno de los proyectos tiene por nombre Ando Lectoescribiendo. En este se plantea varios objetivos, como por ejemplo la generación de conciencia crítica mediante la lectura. Se producen espacios de participación en los cuales los estudiantes expresan lo que piensan y sienten a través del lenguaje oral y escrito. Además, anualmente se lleva a cabo un festival que tiene por nombre Pasarte, en el cual los estudiantes muestran y expresan todo su talento a través del arte. Otra de las actividades que se desarrollan en la institución es la Feria del Emprendimiento, la cual es gestionada y organizada desde el proyecto de Democracia. En ella los estudiantes muestran sus habilidades y presentan un proyecto o un emprendimiento. También se puede ver la aplicabilidad de ambas pedagogías en la elaboración de los PIAR, que son las planeaciones propuestas desde cada área para modificar los planes de aula para aquellos estudiantes que poseen necesidades educativas especiales. Aquí se puede ver la inclusión que desde la institución siempre se propende hacer. Se evidencia también mediante la participación de actividades extracurriculares de los estudiantes en diferentes campos, por ejemplo, el concurso municipal de cuento, las olimpiadas culturales de Cornare, la participación deportiva en diferentes eventos intercolegiados que permiten que los chicos muestren sus talentos, sus habilidades y puedan expresarse de una manera. Dentro de las aulas se evidencia la puesta en práctica de ambas pedagogías cuando se desarrollan las 4 habilidades comunicativas, cuando se trabajan las diferentes temáticas a partir de gustos e intereses de los estudiantes, a partir de obras de teatro, de exposiciones, monólogos, talleres de comprensión lectora, de lectura de cuentos. Es aquí donde se trabaja la oralidad y también se trabaja el lenguaje escrito. Respecto a la aplicación de la pedagogía social y la pedagogía del texto, considero que podría impulsarse lo siguiente en los contextos educativos en que me encuentro: una institución de educación pública de básica y media y otra de educación superior. Primero, es necesario incluir de manera explícita en el diseño de proyectos escolares una propuesta o un área de intervenciones socioeducativas en las que se recojan la perspectiva de la pedagogía social y la pedagogía del texto. Esta primera, especialmente en su énfasis en la dimensión social de lo educativo y en el fortalecimiento de las competencias sociales de los diferentes actores educativos. Como segundo, transformar el modo de leer el contexto educativo. El énfasis estaría puesto en la revisión de las condiciones socioculturales de los sujetos vinculados a la institución que han propiciado su marginación o exclusión, por un lado, con el fin de desplegar estrategias de prevención y de reinserción a las dinámicas socializadoras que animan la vida escolar. Por otro lado, se destaca la necesidad de tener siempre a la vista la condición humanizante de estos mismos procesos educativos y de las formas de socialización que se llevan a cabo en la escuela. Como tercero,
una recuperación de la condición humanizadora del lenguaje en nuestras prácticas docentes, con lo que se hace frente a cualquier perspectiva reduccionista e instrumental. Como cuarto, realizar una revisión de los géneros textuales que trabajamos en cada área del saber y la aplicación de estos con el fin de fortalecer mayores habilidades lingüísticas en los estudiantes. Como quinto y último, hacer una revisión de los modos en que nosotros, desde nuestras prácticas, favorecemos la apropiación del lenguaje de los estudiantes con miras a que logren hacer de manera individual eso que en principio alcanzan a realizar con apoyo de otros.